Conversaciones de piel a piel es una producción de APAPSO Perú. A través de conversaciones amigables entre una médico especialista en dermatología y una persona afectada con enfermedad psoriásica, conocerás cómo abordar tus consultas médicas, te informarás sobre la enfermedad psoriásica y te convertirás en un paciente activo y empoderado. Te damos la bienvenida. Bienvenidos a Conversaciones de Piel a Piel. Yo soy Natalia Merino, médico dermatóloga especialista en psoriasis. Y yo soy Karina Chávez, persona afectada con psoriasis desde hace 25 años y fundadora y directora de APAPSO Perú. En esta oportunidad nos va a acompañar la reumatóloga Ángela Chuquiwara, con la cual vamos a hablar un poco sobre lo que es artropatía psoriásica. Bienvenida, doctora Ángela. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora. Bienvenida. El día de hoy vamos a tocar el tema de psoriasis y su relación con la artritis psoriásica. Pero para iniciar, nos gustaría que nos comente qué es la artritis psoriásica. Bien, la artritis psoriásica es una enfermedad inflamatoria, crónica, que afecta a las articulaciones, pero también te puede tener afectación sistémica. Y que en muchos casos, cuando la enfermedad avanza en el tiempo, puede producir incapacidad física o incapacidad laboral si es que no se detecta y es tratada en un tiempo correcto. ¿Y a qué se refiere con sistémica, doctora? Que si bien es cierto, lo que más conocemos es que puede afectar a las articulaciones, puede afectar también, por ejemplo, tendones, las entesis, puede dar complicaciones a nivel metabólico, se pueden asociar a cuadros inflamatorios que van a contribuir a la aparición de diabetes mellitus, hipertensión, dislipidemia, que a la larga puede producir mayores alteraciones en la salud del paciente. Bueno, y algo que hay que recordar es que la artritis psoriática es la comorbilidad que se presenta con mayor frecuencia en un paciente con psoriasis. Más o menos entre el 10 al 30% de los pacientes con psoriasis van a tener esta patología. Entonces, es algo que siempre debemos de estar alerta o siempre debemos estar alerta a los síntomas. Y de hecho, lo que nos pasa muy frecuente en la asociación es que las personas no saben, que esto que dice Natalia, ¿no? Que es una comorbilidad y es una de las principales comorbilidades en la psoriasis. Entonces acuden a nosotros para poder consultar con un reumatólogo cuando digamos que ya tienen cierta incapacidad, ¿no? Muchísimo dolor cuando ya tienen la artritis psoriásica muy avanzada, ¿no? Entonces, ese es uno de los principales objetivos que tenemos desde la asociación, de informar al paciente sobre esta relación, ¿no? Porque muchos desconocen que la artritis psoriásica es muy común, no es muy común, pero es parte de muchas veces de los pacientes que tienen psoriasis, ¿no? Si bien es cierto, la artritis psoriásica se presenta sobre todo en aquellos pacientes que ya tienen diagnóstico de psoriasis. Hay muchos pacientes que presentan o sea, es el diagnóstico de artritis psoriásica de forma concomitante al diagnóstico de psoriasis, porque el paciente a veces no vio las lesiones, no les dio importancia o las dejó pasar, ¿no? O que a veces me ha pasado a mí clínicamente, que es que el paciente viene con lesiones en uñas, que piensa que son hongos, y es una artritis, es una psoriasis unguial que se asocia después al cuadro, se correlaciona con el cuadro de poliartritis o oligoartritis que puede tener. Entonces, eso quería hacer el comentario, ¿no? Que no necesariamente es solamente sospechar de artropatía psoriásica cuando ya tienen el diagnóstico de psoriasis. Porque hay pacientes que desarrollan la artropatía psoriásica, si bien es cierto, es la menor cantidad, pero incluso antes del desarrollo de la manifestación dermatológica o en el mismo momento se puede hacer el diagnóstico. Pero eso es cierto. Muchas veces me ha pasado que me derivan pacientes, los reumatólogos, que tienen una artropatía que es seronegativa y me la derivan para diagnosticar psoriasis, ¿no? Entonces ahí es súper importante consultar al paciente, por ejemplo, lo que usted comentaba, ¿no? Si tenían lesiones en uñas, que ellos pensaban que eran hongos, o por ejemplo una dermatitis seborreica, que es clínicamente lo vemos como la caspa, de difícil manejo, muchas veces es una psoriasis en cuero cabelludo. Entonces el paciente, como usted comenta, no le da importancia o tienen eczemas que los confunden con micosis a repetición o con una dermatitis a repetición y al final resulta siendo psoriasis y muchas veces ustedes nos lo derivan y nosotros los ayudamos a tener el diagnóstico completo, ¿no? Porque diagnosticamos una psoriasis en piel y a ustedes los ayuda a llegar al diagnóstico de artropatía psoriásica, ¿no? Pero la mayoría de veces, incluso es al revés, ¿no? Normalmente el paciente llega al dermatólogo y nosotros lo derivamos. Y lo que yo le quería preguntar, doctora, es, ¿usted
¿Cuándo considera, si nos podría dar algunos datos de los primeros síntomas de artropatía psoriásica, cuándo usted considera que se debe demandar, o el dermatólogo debe mandar a su paciente al reumatólogo para un descarte de esta patología? Bueno, los primeros síntomas son los dolores de tipo inflamatorio, ¿no? Que el paciente reporte un dolor que no sea asociado de repente a algún traumatismo o alguna actividad que haya hecho para buscarle alguna explicación, que este dolor perdure en el tiempo, que de repente lo despierte por las noches, se asocia a rigidez matutina, que es bastante importante, más allá de 30 minutos o una hora, que suele mejorar con el movimiento, con la actividad y empeore con el reposo prolongado. Entonces, ese tipo de dolor, no pasarlo por alto, sería uno de los primeros síntomas que presenta el paciente. O de repente si el paciente ya está notando que alguna articulación se está hinchando, se está poniendo roja, caliente, y como te digo, no hay ninguna otra causa que podría explicar ese hinchazón, porque no hubo un traumatismo, un golpe por medio, entonces empezar a sospechar que podría ser una manifestación de la artropatía psoriásica, más aún si ya tenemos el diagnóstico de que el paciente tiene psoriasis. Claro, y también, por ejemplo, cuando tenemos nosotros pacientes que tienen lesiones en uñas o lesiones a nivel de cuero cabelludo, que son localizaciones que se asocian con mayor frecuencia a una artropatía psoriásica, quizás ahí también debemos de pensar y mandarlo al reumatólogo. Personalmente, yo trato de, cuando se hace el diagnóstico, enviar al paciente al reumatólogo porque a veces hay signos muy incipientes que yo como dermatóloga no los puedo detectar, pero que ustedes pues están capacitados para hacerlos, ¿no? Porque es muy importante el diagnóstico temprano también de la artritis psoriática. Sí, como bien decía la doctora Karina, es muy importante el diagnóstico temprano. Es muy importante que el paciente reciba una buena orientación si es que el diagnóstico inicial fue psoriasis y el dermatólogo lo está tratando. Es muy importante que puedan derivarlo nosotros para poder detectar los síntomas más tempranos o indagar un poquito más acerca de algunos síntomas que pueda tener el paciente, porque la finalidad de todo esto es tratar de determinar o detectar la enfermedad de forma temprana para que pueda iniciar un tratamiento temprano, evitar la incapacidad en el paciente, la progresión de la enfermedad y algunos síntomas que pueden o signos que pueden ser ya irreversibles cuando han pasado mucho tiempo de la enfermedad, como limitación al movimiento, rigidez, que ya cuando es muy avanzado, lamentablemente no podemos revertir todo. Y doctora, una consulta. Esa es pregunta para las dos, para Natalia y para la doctora Ángela. Eh, ¿Cómo es que se comunica el especialista en reumatología con el especialista en dermatología, por ejemplo? ¿Están comunicados constantemente sobre el tema de los tratamientos que debe llevar el paciente? ¿Cómo es que lo manejan? ¿O cómo debería? De repente no se maneja así, pero ¿cómo debería de ser lo ideal para que pues, el paciente pueda tener controlada su enfermedad? Bueno, les comento mi Eh, experiencia desde el hospital, ¿no? En el hospital, bueno, sí hay dermatólogos que manejan más el tema de psoriasis, sí hay un manejo más directo con ese tipo, con las personas que manejan la enfermedad. Ellos nos derivan a los pacientes y nosotros derivamos igual, pacientes para ellos cuando nosotros tenemos la sospecha de que ese cuadro de oligoartritis, de artritis asimétrica, puede estar asociado a un cuadro de psoriasis porque de repente vimos alguna lesión sospechosa en el cuero cabelludo o a nivel de las uñas. Entonces, hay una comunicación constante porque, eh, uno, para llegar al diagnóstico y dos, por el tratamiento, ¿no? Porque creo que no puede estar desvinculado el tratamiento de la psoriasis de la artropatía psoriásica. Como mencionaban, creo que en el anterior podcast, el tratamiento inicial para las lesiones de piel cuando son leves es tópico, pero si esto ya va empeorando, pues pasamos a otro tipo de tratamientos como los inmunosupresores. Entonces, manejar la dosis de la medicación es muy importante. De repente, de punto de piel ya está bien, pero de punto particular no, y yo tengo que usar dosis más altas o viceversa. Entonces, creo que la comunicación entre el reumatólogo y el dermatólogo que atienden a ese paciente debe ser bastante fluida para poder lograr el beneficio del paciente en general, ¿no? No solamente enfocarnos solo piel o solo articulaciones. Pero eso es cierto, en realidad, pues quizás recomendarle a los pacientes que su reumatólogo y su dermatólogo, normalmente como pasa en un hospital, tratamos de, los que vemos más psoriasis, pues nos conocemos y nos contactamos, ¿no? Pero, por ejemplo, si es de forma particular, quizás que ambos trabajen en la misma clínica, igual que sean médicos que comparten pacientes, porque así es más fluida la conversación sobre qué tipo de tratamiento va a recibir el paciente. De hecho, en el Perú me parece que no existe de forma oficial, pero en otros países existen las clínicas de psoriasis y hay consultas conjuntas, ¿no? Que eso sería lo ideal para tratar a un paciente con psoriasis o artropatía psoriásica, ¿no? Que de forma conjunta, en una misma consulta, se evalúe a un paciente y el dermatólogo y el reumatólogo den su opinión sobre qué tratamiento recibir y qué dosis recibir.
Esto me parece que no tenemos aquí, pero en otros lugares sí se da y es el escenario ideal para tratar este tipo de pacientes. Pero Inclusive, ahora lo que podemos hacer es tratar de que haya una comunicación fluida entre el reumatólogo y el dermatólogo. inclusive en otros países también hay la especialidad de psicodermatología, ¿no? Que me parece algo súper importante también de considerar, porque al final, bueno, también es una especialidad que debería estar bastante implicada, ¿no? En el tratamiento de un paciente con artritis psoriásica y con psoriasis. Complementando lo que decías, más allá del tema de la psoriasis y ortopedia psoriásica, creo que el tema del apoyo psicológico en las patologías crónicas es bastante importante y debería implementarse como parte de la atención de los pacientes con enfermedades crónicas en general. Sí, porque en realidad es un lujo, ¿no? Es un lujo que alguien pueda llevar terapia psicológica. Lamentablemente todavía no está cubierto en el sistema de salud, ¿verdad? Claro, en nuestro país o en muchos países pues no es prioridad de la salud mental que debería serlo, ¿no? Entonces, no hay cobertura y no hay citas, tipo, si estás en un hospital nacional, pues no existe, no puedes tener la frecuencia de citas que realmente necesitas, ni el tiempo que amerita la consulta. Así, que el paciente con una enfermedad crónica tenga un apoyo psicológico es realmente importante, ¿no? Y más allá también de tener el apoyo de repente de la parte institucional, creo que también es importante de parte de nosotros los médicos educar al paciente en que es importante cuidar la salud mental. En el Hospital 2 de Mayo, que es donde trabajo, sí, ya tenemos una psicóloga asignada a nosotros o al servicio general, que sí, es la psicoinmunorreumatología. Y derivamos a los pacientes, pero no todos ellos tienen la buena predisposición de ir tampoco. A veces el tiempo, es cierto, pero algunos lo ven como un prejuicio o tienen prejuicios o un tabú ir al psicólogo, ir al psiquiatra. Y creo que está en manos de nosotros los médicos también poder orientar a los pacientes, que es muy importante la parte psicológica para que el tratamiento como tal de la enfermedad vaya bien. El estrés se describe como uno de los factores desencadenantes o predisponentes de la enfermedad autoinmune, de las enfermedades crónicas también. Entonces creo que es muy importante que eduquemos a los pacientes en este ámbito para que también aprendan a cuidar su salud mental, más allá de la salud física, que generalmente es lo que los lleva más a buscar atención médica. Claro, eso que acaba de mencionar la doctora es muy importante, ¿no? La mayoría de los pacientes cree que la medicina lo va a hacer todo. Y en realidad no, pues es un complemento a la salud mental que debe tener el paciente, al estilo de vida, a los hábitos saludables, ¿no? Esto forma parte de un 100% que se debe hacer para que el paciente pueda lograr el objetivo, que es mejorar su enfermedad. Entonces sí es importante concientizarnos, ¿no? Que el tratamiento psicológico pues no es ningún tabú y si tenemos el acceso a este, pues lo deberíamos de aprovechar. Y ya hablando un poco de, claro, cuando el paciente va a su primera consulta, digamos, con un especialista en reumatología, ¿no? Tal vez derivado por un médico dermatólogo o directamente primero al especialista en reumatología para poder descartar un posible diagnóstico de una artritis psoriásica. En este caso, doctora Ángela, hemos escuchado muchas veces los pacientes, de hecho en muchas charlas educativas de APAPSO, sobre lograr la adherencia al tratamiento. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa lograr cuando el paciente logra la adherencia al tratamiento? La adherencia al tratamiento creo que es todo el objetivo que todo médico quiere encontrar porque es una de las herramientas bajo la cual vamos a lograr que el paciente tenga, o la probabilidad de que el paciente responda mejor al tratamiento va a ser mayor que un paciente que no tiene adherencia al tratamiento, definitivamente. Pero ¿cómo logramos la adherencia al tratamiento? La logramos primero cuando el paciente entendió acerca de su enfermedad. Entonces, está en responsabilidad de nosotros explicarle al paciente de qué se trata su enfermedad, la evolución que puede tener su enfermedad y explicarles diferentes posibilidades de tratamiento que pueden tener. Explicarles cuando vayamos nosotros a indicar un fármaco, explicar al paciente que lamentablemente el fármaco no es milagroso y que no le va a quitar el dolor en 1 o 2 días o en una semana o en 2 semanas. Personalmente yo me detengo a explicarle al paciente cuando inicio, por ejemplo, metrotexate, que es uno de los fármacos de primera línea en compromiso periférico de la artropatía psoriásica, en decirles que el metrotexate es el fármaco que a largo plazo va a controlar su enfermedad, pero que no va a actuar tempranamente
que va a actuar a partir de las 6, 8 semanas y recién en ese momento yo puedo decir, ese fármaco no funciona, ese fármaco tiene que aumentarse la dosis, ese fármaco lo voy a cambiar o le voy a agregar algo más. Porque muchos pacientes llegan a mí diciendo, doctora, ya estuve tomando tal tratamiento, 2 semanas no me hizo nada y lo dejé. Y pasó meses o varias semanas hasta buscar una segunda opinión y a veces no podemos como evaluar si es que la respuesta del tratamiento fue adecuada o no, porque lo dejaron. Entonces, en ese momento, la educación al paciente es muy importante para que el paciente pueda, uno, entender su diagnóstico, dos, entender qué fármacos va a tomar, cuándo van a empezar a actuar esos fármacos y además explicarles que el tratamiento no solamente es con fármacos. Es muy importante que cambie de repente algunos hábitos. Si fuma, que deje de fumar, que haga ejercicio, que coma más saludablemente, derivarlo con el nutricionista, con el psicólogo, para que pueda tener un manejo integral de su enfermedad. Lamentablemente, creo que algunos pacientes creen que solamente tomando las medicinas un tiempo corto la enfermedad va a remitir por completo, pero sabemos que en esas enfermedades crónicas eso no es tan posible. El tratamiento es largo, pero el paciente tiene que tener la posibilidad de desarrollarse tal cual un paciente no tuviera esa enfermedad. Pero por eso es muy importante que el paciente siga con su medicación, siga con sus controles y tenga un estilo de vida saludable. A ver, algo que quisiera agregar a lo que comentó la doctora Ángela es explicarle al paciente que riesgo-beneficio nos conviene indicarlo en tratamiento y explicarle qué pasaría si es que no recibe tratamiento, ¿no? Porque muchos pacientes están en una fase como de conformados con lo que tienen, hasta en un estado un poco depresivo o tienen miedo de iniciar un tratamiento, pero hay que explicarles la importancia y qué va a pasar si es que si es que no lo reciben. Y algo que también les aconsejo a los pacientes es que si no vemos respuesta al tratamiento, lo ideal es continuar con el mismo médico, ¿no? No porque me falló el primer tratamiento voy a buscar otro dermatólogo o otro reumatólogo, porque hay que acordarnos pues que mi médico ya conoce mi enfermedad, ya sabe más o menos cómo respondo. Entonces, si ante la primera falla voy cambiando de médico, nunca vas a estar con un profesional que conoce toda tu enfermedad, ni conoce todo tu perfil. Es muy importante tratar de darle oportunidad al médico si es que hubo falla a la primera opción que te ofreció, ¿no? Exacto, porque lamentablemente la medicina no es tan personalizada, no sabemos exactamente qué tipo de fármaco va a hacer que esta paciente entre en remisión desde la primera consulta. Hay una amplia gama de tratamientos, siempre utilizamos los de primera línea porque hay algunos que ya han demostrado mayor eficacia en la mayor cantidad de pacientes con la menor cantidad de efectos colaterales y utilizamos ese tipo de fármacos. Dependiendo de cada tipo de paciente, elegimos uno u otro. Pero lamentablemente nosotros no sabemos si ese fármaco va a tener una buena respuesta en el paciente o si es que le puede causar algún efecto colateral, que de repente es manejable y no amerita que le suspenda el tratamiento. Pero si el paciente, como bien lo dices, a la primera falla del tratamiento cambia de médico, ese otro médico de repente empieza con lo mismo porque no ha visto la historia anterior del paciente y a veces los pacientes no llevan toda la información tampoco, entonces se va haciendo un camino mucho más largo para lograr la remisión, que es lo que todos queremos. Y algo que también quería comentar era, por ejemplo, algunos pacientes nos escriben directamente a nosotros preguntándonos por qué quieren recibir el tratamiento biológico. Entonces ahí les explicamos, ¿no? Que cómo les ha ido, qué tratamientos han llevado antes, que eso lo debe indicar el médico, pero como piensan que es lo más adecuado para ellos, quieren ir directamente al biológico. Entonces ahí les explicamos un poco cuál es el proceso, ¿no? Y también algo que nos pasa mucho es que nos escriben, por ejemplo, sobre todo con el metrotexate. Hay muchas personas que, claro, como tiene sus efectos también adversos en algunas personas, eso les asusta y lo dejan. Entonces interrumpen su tratamiento a las semanas de haberlo iniciado eh, porque les da mucho temor esto, ¿no? O también algunos que recién van a empezar con ese tratamiento con el metrotexate, por ejemplo, pero han escuchado de otras experiencias que no les ha ido bien, que les ha sentado fatal, entonces ya se resisten a empezar ese tratamiento, ¿no? Entonces ahí también les explicamos que claro, que cada persona pues es única, cada tratamiento debe ser personalizado, no porque a una persona le haya ido fatal, a esta persona también le va a ir igual, ¿no? No sé si ahí nos puede comentar algo, doctora. Sí, es cierto. Esto de que el paciente
como tienen mucho más acceso a la información, lamentablemente la información al que tienen acceso no todo es real, ¿no? Y algunos vienen con muchos miedos o leyendo solamente los efectos colaterales de los fármacos, pero es labor de nosotros los médicos explicarles que todo medicamento, hasta el más conocido como el paracetamol, por ejemplo, tiene eventos colaterales. Pero como bien decía la doctora Natalia, es muy importante explicarle los beneficios y los riesgos, y que esos beneficios son mucho mayores a los riesgos para si es que tratamos de forma adecuada su enfermedad. Podemos evitar incapacidad en el paciente a largo plazo, y creo que si explicamos esto al paciente de forma adecuada, va a tomar mucho más conciencia en que debe seguir su tratamiento y acudir a su seguimiento. Lo que ocurre también algunas veces es que el paciente va bien con el tratamiento y ya no viene a sus controles, y sigue con el mismo fármaco meses y hasta años. Y pueden haber eventos colaterales si es que no hacemos un seguimiento adecuado al paciente también. Entonces, no solamente es que tome la medicación de la forma que se le indica, sino que también acuda a sus controles en el periodo que el médico determine, porque eso va a ser muy importante para ver la respuesta al tratamiento o si está presentando algún evento colateral que de repente el paciente no se da cuenta porque no le estamos pidiendo analítica, no le estamos pidiendo pruebas de laboratorio para poder analizar esos aspectos. Claro, eso es muy cierto lo que comenta la doctora Ángela, ¿no? Si hay fármacos, todos los fármacos tienen algún efecto adverso, ¿no? Pero si seguimos de la mano de nuestro médico, pues vamos a poder detectar a tiempo si es que hay alguna falla y así evitar algún daño a largo plazo, ¿no? Entonces, es importante la continuidad del tratamiento y no automedicarse. Doctora Ángela, quiero consultar también una duda que nos escriben mucho desde las redes sociales de APAPSO, que va un poco más enfocada a niños y adolescentes, ¿no? ¿La artritis psoriásica se puede dar en niños y adolescentes? ¿Esto es un mito? ¿Es una realidad? Realmente es una realidad, es algo que no suele ocurrir con tanta frecuencia, pero sí se puede presentar. Las lesiones en piel que pueden presentar los pacientes adultos con psoriasis se pueden presentar también en niños y el compromiso articular también. Pueden comprometer articulaciones grandes, llamamos nosotros, como por ejemplo las rodillas, articulaciones pequeñas como las manos, los dedos del pie. Se pueden hinchar los deditos, una hinchazón difusa que llamamos dactilitis. Incluso en algunos casos, también, igual que en el adulto, se puede comprometer también la parte de la columna. Entonces es muy importante que, sobre todo en los niños, hagamos un diagnóstico mucho más temprano, porque como sabemos, todas las patologías inflamatorias crónicas, si no son tratadas a tiempo, pueden producir secuelas a largo plazo. Entonces es muy importante que podamos hacer el diagnóstico de forma temprana en ese tipo de pacientes que se encuentran en edad pediátrica. El especialista que maneja la parte reumatológica en niños es el reumatólogo pediatra. Realmente no son muchos en el país, pero sí hay reumatólogos pediatras que son los capacitados para poder manejar ese tipo de patologías. Perfecto. Y ya para ir cerrando, doctora Ángela, ¿le gustaría, no sé, dar algún mensaje a todos los pacientes, a todos los familiares, a todas las personas que están interesadas en conocer más sobre la artritis psoriásica? ¿Le gustaría dar algún mensaje para ellos? Sí, primero me gustaría decirles que si bien es cierto, recibir el diagnóstico de una enfermedad crónica no es agradable ni para ellos como pacientes ni para nosotros como médicos, es muy importante que hagamos un diagnóstico temprano. A veces los pacientes o se acostumbran al dolor o no le prestan atención a las lesiones en piel y siguen pasando los años y realmente solamente buscan la atención cuando ya de repente hay cambios que no podemos revertir. Entonces, ante el mínimo síntoma de dolor que puede no tener una aparente explicación, esas lesiones de piel que les llaman la atención, busquen la atención médica, busquen la atención del especialista correcto para que pueda llegar a un diagnóstico adecuado. Y una vez que ya tengan el diagnóstico, conversen todas las dudas que tengan con sus médicos. No estén buscando de repente en otros medios que de repente no son los más adecuados. Si van a buscar, por ejemplo, información sobre psoriasis, la asociación que tienen ustedes brinda información bastante valiosa y con evidencia científica acerca de la enfermedad como tal. Pero lamentablemente no todas las páginas de internet muestran esa información. Y algunos pacientes lo que hacen es más angustiarse, deprimirse y no tener una información correcta. Entonces busquen a los especialistas adecuados, que de repente los especialistas los pueden orientar a qué tipo de información revisar, y el hecho de tener a PAPSO como una herramienta para tener mayor información acerca de la enfermedad me parece bastante valioso. Muchas gracias, doctora. También aprovecho para invitarlos a que, además de seguir a PAPSO Perú, también sigan en sus redes a la doctora Ángela
¿Cómo la pueden ubicar, doctor, en sus redes sociales? como angela.reumatóloga. Perfecto. Y también Natalia tiene redes sociales. Natalia, ¿cómo se te puede encontrar a ti? Hola, se me puede encontrar como Natalia Merino Derma. Perfecto. Entonces ya con esto nos despedimos. Le agradecemos mucho, doctora Ángela, por su tiempo y por toda la valiosa información que ha compartido el día de hoy con todos los pacientes, con toda nuestra comunidad PAPSO Perú. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias y los queremos invitar a que puedan compartir este episodio entre sus familiares y amigos y que escriban a las redes de APAPSU para comentar qué les pareció, dar todas sus dudas y sugerencias. Muchas gracias.